Las fotografías capturan momentos, detalles que nuestros ojos a veces no logran ver. Pero ¿qué pasa cuando una imagen revela algo que nunca debiste haber visto? Una advertencia, un presagio de algo mucho más oscuro. Esta es la historia de una simple foto, una foto que me mostró lo que estaba por venir, un final que no pude evitar. Ahora, al mirar atrás, entiendo que a veces la cámara capta mucho más de lo que estamos preparados para enfrentar. Hace un par de años, solía dedicar mi tiempo libre a la fotografía. No era un profesional, ni mucho menos, pero me fascinaba capturar momentos, detalles que a menudo pasaban desapercibidos para los demás. Salía los fines de semana con mi cámara en mano, buscando paisajes, escenas urbanas, cualquier cosa que despertara mi curiosidad. Nunca imaginé que una de esas fotos terminaría por cambiar mi vida para siempre. Recuerdo aquel día con una claridad inquietante. Era un sábado por la mañana y el cielo estaba nublado, dando a la ciudad un aire melancólico que me pareció perfecto para unas cuantas fotos. Decidí explorar un barrio antiguo que había oído mencionar muchas veces, un lugar que, según decían, estaba cargado de historia. Las casas viejas y las calles empedradas tenían ese encanto nostálgico que tanto me gustaba fotografiar. Caminé durante horas, capturando imágenes de las fachadas desgastadas, los árboles torcidos por el tiempo e incluso algunas personas que pasaban por ahí sin saber que formaban parte de mi colección. Todo parecía normal, hasta que decidí tomar una foto de una de las casas más viejas que había encontrado. Era una estructura casi en ruinas, abandonada desde hacía años. Algo en ella me atrajo, tal vez la soledad que emanaba, o el hecho de que parecía estar atrapada en el tiempo. Me detuve frente a la casa y encuadré la imagen. Fue un disparo rápido, como cualquier otro, pero justo después de hacer clic, sentí algo extraño, como si hubiera capturado más de lo que veía a simple vista. La sensación era difícil de explicar. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo yo y esa vieja casa. No le di mucha importancia en ese momento y seguí tomando fotos durante el resto del día. Cuando llegué a casa esa noche, me senté frente a mi computadora y comencé a revisar las imágenes. Pasé rápidamente por las primeras, satisfecho con algunas de las tomas. Pero cuando llegué a la foto de la casa abandonada, algo me detuvo. Había algo en la imagen que no estaba bien. Al principio no pude identificar qué era, pero mientras la ampliaba, noté una figura en una de las ventanas de la casa. Era borrosa, apenas visible, pero estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había nadie en esa casa cuando tomé la foto. Estaba completamente vacía. Intenté convencerme de que era un truco de la luz. O tal vez una mancha en el vidrio de la ventana. Pero cuanto más miraba la foto, más difícil era ignorar la sensación de que esa figura no debería estar ahí. Era como si estuviera observándome, desde el interior de la casa. Decidí no darle demasiadas vueltas. Después de todo, podría ser cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, la imagen seguía rondando en mi mente. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura borrosa en la ventana, observándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, volví a revisar la foto. Esta vez, amplié la imagen tanto como pude, buscando cualquier explicación racional. Y entonces lo vi. La figura en la ventana ya no estaba tan borrosa. Al contrario, parecía haberse aclarado durante la noche. Ahora podía distinguir claramente un rostro. Era mi propio rostro. El miedo me invadió de inmediato. No había manera de que eso fuera posible. ¿Cómo podía mi rostro estar en una ventana de una casa en la que nunca había entrado? Sentí el pánico recorrer mi cuerpo, y por primera vez consideré la posibilidad de que algo más oscuro, estaba ocurriendo. Llamé a un amigo, alguien con más experiencia en fotografía, y le pedí que viniera a ver la imagen. No quería sonar paranoico, pero necesitaba una segunda opinión. Cuando llegó,
Me senté a su lado mientras examinaba la foto en la pantalla. «Es raro», dijo después de un rato, «pero estas cosas a veces pasan. Puede ser un reflejo, algún tipo de distorsión. No te preocupes tanto». Quise creerle. De verdad lo intenté. Pero había algo en su tono, una ligera duda, que me hizo pensar que ni él estaba convencido. Decidí dejarlo pasar por el momento. Guardé la cámara y traté de no pensar en la foto, aunque en el fondo sabía que no me dejaría en paz tan fácilmente. Esa noche, algo cambió. Me desperté a medianoche, sudando frío. Había tenido un sueño extraño, aunque no podía recordarlo con claridad. Lo único que quedaba en mi mente era esa sensación de estar siendo observado. Me levanté, algo aturdido, y bajé al salón para beber un poco de agua. Pero al pasar junto a la mesa donde había dejado la cámara, noté algo. La cámara estaba encendida. Me congelé. Yo no la había dejado encendida. Me acerqué lentamente y al tomarla sentí como mi corazón se detenía por un momento. La cámara había tomado otra foto. No sabía qué hacer. Mi propia cámara había capturado una imagen mientras dormía. La pantalla mostraba una nueva foto, pero no era una de las calles, ni de la casa abandonada. Era una foto del interior de mi propio salón. Y ahí, en el fondo, apenas visible en la penumbra, estaba esa misma figura. Pero esta vez no estaba en una ventana. Estaba dentro de mi casa. Mi corazón se aceleró. Esa figura que había aparecido en la foto de la casa abandonada ahora estaba dentro de mi hogar. No había manera de que alguien más hubiera entrado, no había signos de una puerta forzada, ni ventanas rotas. Pero ahí estaba, en la imagen, en mi propia sala, como una sombra que se deslizaba silenciosamente por mi vida. Me quedé inmóvil, con la cámara en las manos, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Cómo había podido la cámara tomar una foto por sí sola? Revisé la hora en la que la imagen había sido capturada, las 2 de la mañana. Estaba completamente seguro de que a esa hora yo dormía profundamente y que no había nadie más en la casa. Decidí hacer lo único que se me ocurrió en ese momento: revisar cada rincón del lugar. Comencé con el salón, buscando cualquier señal de que alguien hubiera estado allí, pero todo parecía estar en orden. No había huellas, no había nada fuera de lugar. Fui revisando cada habitación, pero no encontré nada. Todo estaba como lo había dejado antes de irme a dormir. Volví al salón, sintiéndome cada vez más intranquilo. Miré la foto una vez más en la pantalla de la cámara. La figura no era borrosa como en la primera foto. Esta vez, la imagen era mucho más clara. Podía ver su silueta con precisión, y aunque el rostro seguía siendo difícil de distinguir, había algo en su postura que me provocaba un miedo irracional. Sentía que, de alguna forma, esa figura se estaba acercando. Desesperado por respuestas, decidí hablar con mi amigo, el mismo que había visto la primera foto. Sabía que él tampoco podría explicar lo que estaba sucediendo, pero necesitaba compartir esto con alguien más. Le mandé un mensaje esa misma noche y le envié la nueva foto. Su respuesta no tardó en llegar, y era justo lo que temía. «Esto no tiene sentido», me escribió. «No hay manera de que esa figura esté dentro de tu casa. ¿Estás seguro de que no es algún tipo de broma? ¿Has dejado la cámara sola por mucho tiempo?» Por supuesto, no había ninguna broma. Yo vivía solo, y nadie más tenía acceso a la casa. La cámara había tomado esa foto sin que yo la tocara, sin que nadie más la manipulara. El miedo en mí comenzaba a convertirse en paranoia. A la mañana siguiente me sentía agotado. No había dormido bien desde que vi la primera imagen de la figura en la ventana. El sueño me eludía, y cada pequeño ruido me ponía en alerta. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Todo esto me estaba volviendo loco, y sentía que mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Decidí volver a la casa abandonada, el lugar donde todo había comenzado. Si había alguna explicación para lo que estaba sucediendo, tenía que estar ahí. Me armé de valor, tomé mi cámara y conduje hasta el barrio antiguo.
El lugar seguía tan desolado como lo recordaba. Cuando llegué a la casa, una sensación de inquietud me invadió de inmediato. El edificio parecía aún más deteriorado que la primera vez, como si el tiempo hubiera acelerado su decadencia. Me acerqué a la entrada y con la cámara en la mano comencé a sacar más fotos, buscando cualquier pista, cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. La casa estaba completamente vacía, igual que la última vez. Sin embargo, algo en su atmósfera había cambiado. El aire dentro era denso, casi irrespirable. Sentía que no estaba solo, aunque no podía ver ni escuchar a nadie. El sonido de mis propios pasos resonaba en el suelo de madera podrida, amplificando mi ansiedad. Subí al segundo piso, el lugar donde había tomado la primera foto, la que reveló la figura en la ventana. Al llegar, me detuve frente a la misma ventana, esperando sentir lo que sea que me hubiera atraído la primera vez. Nada parecía fuera de lo común, pero sabía que había algo más. Algo que no podía ver a simple vista. Tomé un par de fotos más, pero cuando miré la pantalla de la cámara, el resultado me dejó sin aliento. La figura estaba de nuevo en la imagen, observándome desde la misma ventana. Esta vez no estaba borrosa ni distorsionada. Era completamente clara y lo que vi me aterrorizó aún más. La figura era yo, mi propio reflejo, pero no el que veía en el espejo cada mañana. Era una versión distorsionada de mí, una imagen de mí mismo que parecía cargada de una energía oscura y maligna. Mi rostro, en la foto, estaba pálido, con los ojos hundidos y sin vida. Era como si la foto revelara un destino del que no podía escapar. El pánico me invadió y salí de la casa lo más rápido que pude. Ya no tenía dudas. Algo me estaba acechando, algo que había atrapado mi imagen en esa foto y la estaba usando para perseguirme. Sabía que no era una simple coincidencia. La figura en las fotos no era una manifestación cualquiera, era una advertencia. Esa noche, al llegar a casa, sentí una opresión en el pecho. Sabía que no estaba solo. Cada rincón de la casa parecía estar invadido por una presencia invisible, pero tangible. Y entonces sucedió lo que más temía. El teléfono sonó. Miré la hora. Eran las 2 de la mañana, la misma hora en que la cámara había tomado la foto en mi sala. El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que contestar. Me acerqué lentamente al teléfono, el sonido del timbre llenando el silencio de la casa. Cuando levanté el auricular, escuché una respiración pesada al otro lado. «Ya sabes lo que viene», dijo una voz familiar. Era mi propia voz. Escuchar mi propia voz al otro lado del teléfono fue como un golpe en el estómago. Era imposible, pero ahí estaba. Mi propio yo hablándome desde la oscuridad. La voz sonaba apagada, fría, como si algo estuviera despojándola de toda emoción. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. «Ya sabes lo que soy», respondió la voz. «Soy lo que te espera». El pánico me invadió y colgué el teléfono de inmediato. Mi cuerpo temblaba, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Algo estaba jugando conmigo, algo que se estaba manifestando a través de esas fotos y ahora también a través de mi propia voz. Me desplomé en el sofá, con el corazón acelerado. Miré la cámara que había dejado sobre la mesa. Tenía miedo de revisar las fotos otra vez. Sabía que lo que estaba viendo no era solo una advertencia, era una profecía. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía entender, algo que me estaba empujando lentamente hacia un final inminente. A medida que las horas pasaban, la sensación de ser observado se intensificaba. No importaba dónde estuviera en la casa, siempre sentía que alguien o algo me acechaba desde las sombras. Era como si la figura de las fotos estuviera cada vez más cerca de mí. Esa noche decidí no quedarme en casa. Necesitaba escapar de esa presencia opresiva, aunque fuera solo por unas horas. Tomé las llaves del coche y salí conduciendo sin rumbo fijo, solo para alejarme de la casa
de la cámara, de todo lo que me estaba ocurriendo. Conduje durante horas, sin detenerme, tratando de dejar atrás la sensación de que el final me estaba alcanzando. Me detuve en un área de descanso, un pequeño estacionamiento a las afueras de la ciudad. Apagué el motor y me quedé sentado en silencio, intentando recuperar el control. Pero el silencio que me rodeaba era inquietante. La quietud de la noche, normalmente calmante, ahora parecía una trampa, como si el mundo estuviera esperando algo. Saqué mi teléfono casi por instinto y revisé la galería de fotos. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en mí me impulsaba a verlas una vez más. Abrí la carpeta y empecé a desplazarme por las imágenes. Y entonces lo vi. Una nueva foto, que yo no había tomado. Era una foto de mí, sentado en el coche en ese mismo lugar, con la cámara enfocando mi rostro desde el asiento del copiloto. La figura estaba allí de nuevo, pero ahora estaba dentro del coche. El miedo me golpeó como una ola. La cámara no estaba conmigo, la había dejado en casa, pero ahí estaba, la imagen perfecta de mi situación actual, como si alguien o algo estuviera documentando cada paso que daba, acechándome, siguiéndome. El terror se apoderó de mí y sin pensarlo, arranqué el coche de nuevo. Tenía que volver a casa. Tal vez la cámara, esa maldita cámara, era la clave de todo. Sentía que si destruía la cámara, tal vez todo terminaría. Tal vez rompería el ciclo de terror que me estaba consumiendo. Pero en el fondo, sabía que era demasiado tarde. Cuando llegué a casa, la atmósfera era pesada, sofocante. La presencia que había sentido antes ahora era innegable. Cerré la puerta detrás de mí y caminé lentamente hacia el salón, donde había dejado la cámara. Todo estaba en su lugar, como si el tiempo en la casa hubiera permanecido detenido durante mi ausencia. Pero algo me hizo detenerme. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez no dudé. Lo levanté, sabiendo perfectamente que esa llamada no traería respuestas, solo más preguntas. Al otro lado, una respiración pesada llenaba el silencio, seguida de un susurro que me heló la sangre. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mi propia voz, la misma que había escuchado antes. Era como si mi futuro estuviera hablándome, como si yo mismo estuviera dictando mi destino. Pero esta vez no había un tono de advertencia, era una orden. Dejé el teléfono en su lugar y miré la cámara que estaba sobre la mesa. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruirla. Tomé la cámara con manos temblorosas y me dirigí al patio trasero. El aire nocturno era frío, pero el miedo en mi pecho era aún más gélido. Levanté la cámara sobre mi cabeza, dispuesto a estrellarla contra el suelo, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, algo que no podía ver, pero que sentía claramente. Entonces, sin previo aviso, la cámara se encendió sola. La pantalla mostró una nueva imagen, una que no había visto antes. Era mi rostro, pero no como lo veía en el espejo cada mañana. Era mi rostro tal como lo había visto en la ventana de la casa abandonada. Pálido, deformado, sin vida. Sabía lo que significaba. La cámara no solo capturaba momentos, estaba mostrando mi futuro, el final que se acercaba cada vez más. Y cuanto más intentaba escapar, más rápido parecía llegar. No pude destruir la cámara. Me quedé allí, con las lágrimas comenzando a brotar de mis ojos, sabiendo que lo que había revelado no podía ser deshecho. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo que estaba en esas fotos se hiciera realidad. La cámara me había mostrado mi final inminente, y lo peor era que ahora sabía que no podía escapar de él. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi propio rostro en la cámara, deformado y vacío, me perseguía como una sombra. Sabía que no había escapatoria, que lo que la cámara había revelado era un destino inevitable. Cada minuto que pasaba, sentía que me acercaba más a ese final que no podía evitar. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté seguir con mi vida normal, ignorando las fotos, pero la cámara parecía estar viva, capturando imágenes sin mi intervención. Cada vez que la encendía,
Aparecían más fotos de mí, en distintos momentos, pero todas tenían algo en común. Mi rostro era el mismo en todas, pálido, descompuesto, como si ya no perteneciera a este mundo. Finalmente, decidí hacer algo radical. Sabía que destruir la cámara no me había funcionado antes, pero tenía que intentarlo una vez más. No podía seguir viviendo con ese terror constante. Tomé la cámara y conduje hasta un lugar remoto, lejos de la ciudad. Un antiguo puente abandonado, un lugar donde nadie me encontraría. Iba a deshacerme de ella, arrojarla al agua, destruirla para siempre. Cuando llegué al puente, el viento soplaba fuerte y la estructura parecía temblar bajo mis pies. Me acerqué al borde con la cámara en las manos. Sabía que una vez que la arrojara, no habría vuelta atrás, y sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Tal vez esto terminaría todo, pero justo cuando estaba a punto de lanzarla, la cámara se encendió de nuevo. En la pantalla apareció una nueva foto. Era una imagen del mismo puente en el que estaba parado, pero lo que vi me dejó congelado. Ahí, en la imagen, estaba yo, parado exactamente donde estaba en ese momento. Y detrás de mí, la figura que me había estado acechando en todas las fotos, finalmente clara. No era solo una sombra, era yo mismo, con el mismo rostro pálido y sin vida que había visto tantas veces antes. Me giré instintivamente, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. La figura estaba en la cámara, pero también en mi mente. Sabía que lo que estaba viendo no era solo una imagen, era mi destino, el reflejo de lo que iba a ser muy pronto. Con manos temblorosas, apagué la cámara y la arrojé al agua. El sonido del chapoteo fue liberador por un momento, pero el alivio duró poco. Sabía que ya era tarde. La cámara no era el problema. El problema era lo que había capturado, lo que había revelado desde el principio. Regresé a casa sintiéndome vacío, sabiendo que el final estaba cerca. Esa noche decidí revisar mi teléfono. Tenía una sensación de que algo más estaba por venir. Al abrir la galería, mi corazón se detuvo. Había una nueva foto. No estaba tomada con la cámara, sino con mi teléfono. Era una imagen de mí, sentado en la sala, exactamente como lo estaba en ese momento, con la figura detrás de mí. No había forma de escapar. Incluso sin la cámara, las fotos seguían apareciendo. Era como si algo estuviera registrando cada uno de mis movimientos, preparándome para el final que había sido predicho. Y entonces lo entendí. No podía evitarlo. Mi final ya había sido sellado desde la primera foto. Desde el momento en que vi esa figura en la ventana de la casa abandonada, supe que no había escapatoria. Solo era cuestión de tiempo. Esa noche me acosté en la cama sabiendo que el sueño no llegaría. Cada sombra en la habitación parecía tener vida, moviéndose lentamente a mi alrededor. Y luego, en medio de la oscuridad, lo escuché. El sonido de una cámara, el clic inconfundible de una foto siendo tomada. No me levanté para mirar. No encendí la luz. Sabía que no hacía falta. Lo que la cámara había capturado ya estaba aquí, conmigo. Mi destino me había alcanzado y ya no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. He escuchado muchas historias sobre lo que sucede cuando alguien enfrenta algo que no puede comprender. Una de las más perturbadoras es la de un joven que trabajó en una morgue. Lo que vio allí lo cambió para siempre. Y su historia es una advertencia para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. Si quieres conocer ese relato, no te pierdas la historia Lo que vi en la morgue me cambió para siempre. A veces, lo que crees haber visto no es más que el principio de algo mucho más oscuro.